estás? Un gusto. Bienvenido, Manuel. Con mucho calor, ¿no? En la ciudad. Estamos cocinando, ¿no? Voy a sacar. Por favor, póngase como yo quisiera hacer lo mismo, pero estamos... Estás resfriado. Además. Estoy completamente. Sí. Pero no es COVID, afortunadamente, eso no contagia. Sí. Nuestro invitado, don Jaime Aparicio, a quien ya presentabas, me dice que tiene algún problema con el link. Por favor, Gonzalo. Tenemos la sesión abierta y lo coordinamos en vivo. Muy bien, entonces enseguida le vamos a enviar. Por favor, mándele mientras voy con Manuel. Con Manuel para hablar sobre precisamente esto que va a pasar mañana. Manuel... Mañana van a haber enfrentamientos, mañana el MAS va a decidir su futuro, nosotros que estamos expectando vamos a estar al centro de este chairo. Sí, mañana, como no va a haber sillas en el lugar, yo creo que va a haber otro tipo de intercambio, ¿no? Porque la crisis interna que tienen es una ruptura inminente, pero lo de mañana también es como una especie de... un tinku que ha habido, ¿no? Estos días, el Evo les ha dado primero un guaracazo con la Ocaña, y ahora mañana le van a dar otro guaracazo a Evo, y eso por supuesto que seguro va a molestar. Es medir fuerzas. Es medir fuerzas, pero además golpearse bajo, ¿no? Porque le están quitando mañana, supuestamente en este cabildo, el atributo que tiene Evo de convocar a las masas y de que el Pacto de Unidad siempre estaba a su disposición. Entonces es como decirle, no eres el único, no las bases no están contigo, te estamos quitando todo el apoyo, aunque hay objetivos políticos de por medio, pero es un golpe además a la estructura del MAS, cuando el mismo movimiento al socialismo tiene una estructura, y el día de mañana va a haber gente ajena, ¿no?, al MAS, funcionarios públicos, están movilizando un montón de gente. ¿Son gente ajena al MAS, los funcionarios públicos? Yo creo que una parte sí. Porque no recuerde, Manuel, que decían que todo servidor público tiene que ser masista para trabajar. Pero eso no está incluido en el estatuto del MAS. Precisamente por estos conflictos nos hemos dado pues a la tarea de leer el estatuto, porque además en base a eso tenemos que nosotros pronunciarnos, ¿no? Entonces, en ninguna parte del estatuto dice que los funcionarios públicos son orgánicos al movimiento al socialismo. Mañana además va a haber un montón de otra gente que que creo que no es del MAS, porque si fueran del MAS el día de mañana tendrían que traer sus credenciales y por lo menos exhibirlas, ¿no? Y además estar vestidos de azul con sus banderas, y vas a ver que mañana vas a encontrar un montón de gente que va a estar con ponchos. No va el color azul ni blanco. Va a haber, pero van a ser pequeñas islas, ¿no? Porque además se sienten ellos no integrantes del MAS, debido a que ha habido un congreso orgánico y no han sido invitados, ¿no? O sea, yo creo que... Los han raleado. Los han decantado, es el concepto que estoy utilizando. Y cuando te votan de una organización política o no te toman en cuenta, ¿cómo puedes ir a un cabildo a reclamarle esa organización? O sea, ahí hay una incoherencia. ¿Te acuerdas de Guarachi, que dijo que no era militante del MAS? La COP. El actual dirigente de la COP. Entonces, ¿con qué moral puedes ir tú a inmiscuirte en los problemas de un partido cuando no lo eres? Entonces, hay varias cosas que se están cayendo al piso, ¿no? En primer lugar, el hecho instrumental de los movimientos sociales, que cuando llegó el MAS en 2005, el MAS era una sigla que venía del sindicalismo campesino, es evidente, pero... Pues la sigla no venía del sindicalismo campesino, venía de la Falange. De la Falange, pero la cuna era la SP, ¿te acuerdas? ¿No? Alejo Vélez, el candidato, Evo la fracción. Evo se va enojado y se compra la sigla. El 2002 logran tener diputados, alcaldías, y el 2005 logran hacer una alianza muy inteligente, y en eso hay que reconocerle a Evo Morales, pero además a sus operadores, ¿no? Logran articular una especie de frente que era el MAS, pero en ningún momento estaba la COP, en ningún momento estaban todas las organizaciones campesinas. Es más, si tú te acuerdas, hasta la gestión de Guido misma, la COP estaba y no estaba en el gobierno. Estamos hablando de que para el año, si bien no recuerdo, 2015 puede ser, la COP incluso estaba tramitando una sigla que se llamaba PT, Partido de los Trabajadores. Sí. ¿No? Con una resolución del sindicato Guanuni.
Hasta esa fecha, la COP no estaba dentro del gobierno y cada año le planteaba también sus reivindicaciones. Después estuvo Pedro Montes, senador del MAS. Senador del MAS. Y ya con Pedro Montes se consolida la inclusión de la COP, ¿no? Entonces, ahora vienen estas organizaciones y dicen que son, además, no solo que fundadoras, sino que dicen que tienen derechos por encima del movimiento al socialismo. Ahora, bueno, esto es una pelea entre ellos, ¿no? Pero ¿por qué nos metemos nosotros? ¿Por qué analizamos? Porque tenemos varios elementos de por medio. Entonces, cuando llega Evo Morales, luego Álvaro García Linera elaboró una teoría, hablan de los movimientos sociales como una categoría propia de Bolivia, y dicen que el MAS es el gobierno de los movimientos sociales. Pero eso fue una falacia porque cuando nosotros hablábamos con las organizaciones y les preguntábamos si estaban en el gobierno, ellas te decían, no estamos en el gobierno, ¿no? A veces nos toman en cuenta, pero en el fondo lo que ha hecho el MAS es instrumentalizar a las organizaciones. Ahora, ¿a cambio de qué? A cambio de una participación corporativa en el gobierno, a cambio de algunas reivindicaciones que son de las más raras, ¿no? Que las puedo explicar, pero no a partir de una presencia orgánica en la toma de decisiones. O sea, ninguna de las tres organizaciones, las trillizas, ni el Pacto de Unidad, ni la COP, ni las otras organizaciones han tomado el puesto de administrar ministerios. Solamente han recibido pegas. Han recibido pegas en medio de actos de corrupción. A eso se le ha llamado una corrupción bastarda, por ejemplo el tema del fondo indígena. El gobierno sabía que los dirigentes estaban corrompidos y los ha mantenido ahí como un mecanismo de control, ¿no? El gobierno pagaba para que vayan a las manifestaciones, siempre. Pagaba para que los cabildos convocaran, porque Evo Morales se decía, yo nunca he hecho esto, jamás, siempre. ¿No? O sea, pareciera que es alguien que jamás se ha metido esto. No, siempre ha sido la prebenda, la dádiva, el compro. Es la escuela, pues, ¿no? Es la escuela, o sea, ¿de qué se quejan, no? Y la compra de dirigentes a través de sedes sindicales, camionetas, hoteles en el caso de la COP. Pero toda esa estructura se desmorona porque hay una división de por medio y el Estatuto del MAS y el Tribunal Supremo Electoral en esto interviene. Es una estructura de militantes. Si tú, Gonzalo, lees el Estatuto del MAS, vas a reconocer que es una estructura partidaria. Es decir, sus direcciones son militantes de cada uno de los departamentos y así han elegido esta última directiva. Por lo tanto, el hecho de que digan que las tres organizaciones, que se las menciona como históricas, que ellas ejercerían un control, un veto, es falso. Estamos hablando de los interculturales, la CSUTCB y las Bartolinas, ¿no? Ni siquiera se habla del CIDOB y el CONAMAG, que son las otras dos organizaciones indígenas, y mucho menos de los afros. En consecuencia, lo que ha habido es una decantación. Ya a estas alturas a Evo Morales no les sirve esas organizaciones, por eso no han sido invitadas al Congreso. Y bueno, lo interesante es, ¿y qué hace Luis Arce entonces amasando, acumulando esa fuerza sindical y social? ¿Qué hace? Está en un terrible problema, está en un absoluto situación de desventaja, porque esas organizaciones, el controlarlas, porque está controlando a sus dirigencias y las está movilizando, no es sinónimo o no le da o no le entrega de manera automática y directa el control del movimiento al socialismo, porque ya hay una dirección nacional, han hecho un congreso, el Tribunal Supremo Electoral reconoce a la directiva de Evo Morales, y dentro de estas lides políticas y el Tribunal Supremo Electoral de por medio, no hay ninguna estructura que pueda ser reconocida por fuera del partido. Claro. O sea, te das cuenta, lo que va a suceder el día de mañana, el cabildo, por las resoluciones que quieran tomar, no tiene efecto vinculante sobre la vida orgánica. No está jurídicamente legalizado, digamos, ¿no? Sí, y tampoco habría, digamos, antecedentes ni una fuerza necesaria que pueda interferir en la vida interna de un partido. Así sean 5 millones que vayan, no está legalmente avalado
habilitado. No están habilitados a menos que cada uno levante su carnet de militante y hubiera un registro previo y se pueda contar y decir, evidentemente, en este cabildo ha habido 1 millón de ¿Y para de qué se hace este cabildo si sabe que no va a ser reconocido por el Tribunal Supremo Electoral? Porque estaban decidiendo ahora si va a mandar o no mandar. No, tienen que ir. Tienen que ir. Tienen que ir si es que se ha hecho la solicitud a través del CIVDE, la ley del régimen electoral así lo establece, pero es un acompañamiento y una supervisión. Incluso nosotros hemos hecho cabildos, ha venido el Tribunal Supremo Electoral y hacen una medición del área donde se va a realizar el cabildo y hacen un cálculo de que en cada metro cuadrado pueden ingresar 2 personas o 3. Nunca nos han aceptado 4, por ejemplo, ¿no? Entonces tú multiplicas los metros cuadrados del espacio por la cantidad supuesta de personas y dices, en este cabildo había 30,000 personas. Eso se dijo con Santa Cruz, ¿no? Así se midió lo de Santa Cruz. Así nos han medido a nosotros en San Francisco, pero nos han medido a las 6 de la tarde, hora en que empezaba el cabildo. Empezaba a llegar gente. Y San Francisco estaba vacío, claro, a las 8 de la noche era otra cosa, ¿no? La gente estaba en la Montes, en la Mezcal Santa Cruz, pero así son los vericuetos de esta actividad. Entonces, Luis Arce va a recibir mañana un respaldo a su gestión, que eso es normal, todos los gobiernos lo han hecho, pero las resoluciones que vayan a sacar no lo va a poder transformar en capital político, en estructura orgánica, y en la posibilidad de tener un instrumento para la repostulación. No, ese es el tema. Es más el show, más la legitimidad que la legalidad. Claro, porque además eso significaría una enorme capacidad de gestión política desde el gobierno de Luis Arce. No tiene cuadros, ¿no? Va más allá de Lima, del Castillo y cualquier otro ministro, no tiene ningún operador político de alto vuelo que pueda plantearle el día de mañana en el cabildo, bueno muchachos, levantamos la mano, vamos a crear un nuevo instrumento con estas características, pero además o que rompa con la arquitectura que ha construido el MAS, porque es un supuesto movimiento de organizaciones para el proceso de cambio. No va a poder deconstruir y construir eso en 24 horas ni en un proceso largo. Y por el otro lado, la posibilidad de regeneración del gobierno de Luis Arce podría ir por la vía de una alianza con UCS o el Tercer Sistema. ¿Podría entrar en esta alianza Comunidad Ciudadana? No, Comunidad Ciudadana ni siquiera creemos porque están... No. Evo Morales está indicando, van a estar juntos, ya están preparando. Es un chiste, un mal chiste, ¿no? Entonces, en política todo se puede dar, sin embargo. Sí, pero no, eso no. Lo que sí, tal vez el FRI, ¿no? Podría, no Comunidad Ciudadana, ¿no? Tentarse a ir con Luis Arce. Que son parte del FRI de Comunidad Ciudadana. Exacto, ¿no? Pero eso es otro tema muy particular sobre lo cual no vale la pena especular. Manuel Morales, representante del CONADE, que nos daba cuenta que mañana sí va a haber enfrentamiento, ya ante los anuncios que ha hecho el ministro de Gobierno, los mismos militantes de un lado y otro lado que se van a preparar, van a ir a los lugares de bloqueos. Evo Morales quiere ser presidente a toda costa, y usted ha indicado que legalmente sí podría ser, estaría habilitado, si hablamos del artículo 168 de la Constitución. Claro, una cosa que esté habilitada y otra cosa que gane, ¿no? Las elecciones. ¿Es habilitado según usted? Sí, o sea, lo que pasa es que hay una carga ideológica muy fuerte que busca más por el hígado que por explicaciones, ¿no? E intentar dar una situación en la que Evo Morales no podría estar habilitado. Lo que pasa es que el artículo 168 dice que puede haber una repostulación por una sola vez de manera continua. Casi te estoy diciendo textual. No habla de... descanse y vuelve a continuar, digamos. Claro, ¿no? Entonces... Es interpretación, tiene que haber una interpretación, sin embargo. Sí, pero no hay mucho rango a la interpretación, ¿no? Porque la cosa es bien clara, ¿no? Entonces, si tú puedes haberte postulado 2 veces de manera continua, se da un descanso y puedes volverte a postular. O sea, no necesita la norma ser más explícita, en este caso la Constitución. Porque si la idea hubiera sido que solamente te presentes de manera continua 2 periodos y nunca más lo hagas, así estaría la Constitución. Debería decir textual. Así debería decir de manera textual.
Entonces, las interpretaciones han sido forzadas en ese tema. Ahora que hay toda una historia detrás de esto, por supuesto. El hecho de que Evo se haya cargado 4 periodos constitucionales cuando la Constitución hablaba de 2, el hecho de que ha habido una Constitución que se ha negociado en el Parlamento y que no es la original, ¿no? de una Asamblea Constituyente abortada por la cláusula de los 2/3 que el mismo Mas y Álvaro García Linera se empecinó en poner en la ley de convocatoria. Pero eso ya es otra historia, digamos, ¿no? El hecho del 21F y demás. Entonces está habilitado según la mirada técnica jurídica de Manuel Morales, presidente del CONADE. Mañana, volvamos a mañana. ¿Mañana es inminente estos enfrentamientos? ¿Qué debería hacer la población? ¿Dice sí usted, así asegura? Sí, porque tú ponlos a ambas alas en la calle y yo te aseguro que no va a haber intercambio de abrazos, ¿no? Y la gente de Evo Morales... Pero sí es responsable eso, ¿no?, de ambos líderes. Claro, pero la gente de Evo Morales sabe que ese cabildo debe fracasar, tiene que fracasar, ¿no? Porque te están agrediendo a tu estructura orgánica, a tu organización. Es un acto de fuerza contra la estructura orgánica de Evo Morales. Y cuando tú eres un partido con las características autoritarias de Evo Morales y interponen una acción de fuerza, ¿cómo crees que va a reaccionar su gente? Que están acostumbrados además a dividir organizaciones, a haber hecho las cosas a las fuerzas y a las malas, ¿no? Es inminente un enfrentamiento, que esté ahí la policía y demás, no sé cómo los van a identificar, ¿no? Porque al final van a ir vestidos con ponchos o chamarras azules. Y el momento de cruzar las líneas, digamos, entre la gente, ahí es donde se van a dar cuenta quién es quién, ¿no? Entonces va a ser un espectáculo muy triste para la democracia, pero además es un acto organizado por el gobierno, ¿no? Y ese es otro problema, ¿no? ¿Qué relación tiene el gobierno con un partido político? ¿Qué van a hacer un montón de gente que no son militantes como Guarachi del MAS? ¿Y qué van a crear ahí? ¿Qué producto le van a dar? Aparte del apoyo a Luis Arce. Acuérdate que la gente que está viniendo es gente comprada, contratada, eso lo sabemos. Entonces, eso es un momento de crisis final, yo diría, del movimiento al socialismo, ¿no? O sea, están terminando mal y van a terminar peor en las próximas elecciones. Lo de Evo va a ser derrotado en las urnas, en las próximas elecciones, y Arce puede que sea derrotado ahora mismo. ¿Quién va a derrotar a Evo o Arce en las urnas? Bueno, si hay elecciones el 2025... ¿Cómo que si hay? Bueno, hasta ahora debería haber elecciones judiciales y no hay. Se supone que debería haber censo el próximo año, debería haber elecciones... Tenemos varias cosas, ¿no? Sí, primarias, etcétera. Vamos a ver cómo van las cosas. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que se ha mostrado dividido, con vocales arcistas y vocales evistas, algo que jamás debería haber sucedido. Pero siempre hemos sabido que eso era así, digamos, las estructuras institucionales. Pero ahora esta división del MAS está llegando a las instituciones que no deberían haber llegado, aunque se sepa que había favoritismo hacia uno u otra ala. Tenemos jueces que están tramitando, por ejemplo, acciones de amparo para parar el Congreso Laucaeña, aunque lo han postergado la audiencia para el 28, algo completamente extemporáneo además. Entonces hay una crisis institucional. El MAS se va a llevar por delante al mismo gobierno de Luis Arce, ¿no? Va a haber una paradoja, que Luis Arce va a terminar como Yanine Áñez, y eso sí te lo puedo... ¿En la cárcel? No, al principio no. Va a terminar sin partido político, como Áñez, y sin posibilidad de tener diputados y senadores que le defiendan en la próxima legislatura. Pero con las ganas que le tienen a Arce, lo van a querer ver en la cárcel, pues, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y por eso va a ser una historia que se va a repetir. A menos que Arce amarre con Patsy, como te estaba comentando, o con Johnny Fernández, pero esa candidatura y demás va a ser bizarra, ¿no? O sea, en el más sentido bizarro de la política, porque va a ser un gobierno que se reclama masista, aliado con sectores de derecha, o Patsy, que es políticamente cero. Su tercer sistema no cuaja, nunca ha cuajado, y por lo tanto va a ser un gobierno que no va a tener pies ni cabeza. En ese contexto, por supuesto que una alternativa que se construya desde la oposición tendría posibilidades de ganarle a cualquiera de los dos o a los dos juntos.
Del otro lado no hay nadie, ¿no? Bueno, parece que se va a decidir solamente entre masistas esto. En la pelea de mañana sí, ¿no? En el otro tema, sí, el CONADE está construyendo espacios de unidad. Este 28 vamos a tener el encuentro acá en la ciudad de La Paz. Probablemente sea el penúltimo o el último. Y si se logra articular ya un frente, estaríamos organizando el próximo año elecciones primarias internas de toda la oposición. Lo que pasa, y aquí voy a aprovechar tu medio, es que hay una profunda crisis de la institucionalidad política partidaria, ¿no? Es decir, cualquier politólogo que venga y te hable mal de los partidos, por supuesto que le está chutando, pero además yo te puedo afirmar que en este momento la institución partido político, fíjate lo que está pasando en el MAS, ¿no? Pero veamos en el resto, digamos, ¿no? La institución partido político está en la peor crisis en Bolivia, porque se supone que el partido político resume un programa, una ideología, por lo menos tiene una posición respecto a la coyuntura, y ahorita nosotros, como CONADE, hemos estado conversando con todos los partidos políticos, encontramos que son incapaces ni siquiera de elaborar un documento de análisis de coyuntura. Tan grave es la crisis, ¿no? Entonces hay siglas que están esperando que algo suceda. Hay un montón de candidatos que quieren ser, pero no tienen estructura, no tienen programa, ¿no? ¿Taxi partidos? Yo diría que bicicleta partidos, ¿no? Estamos ya llegando a esa situación, sin ninguna incidencia, sin ninguna propuesta. Entonces piensan que a partir de su mera existencia se va a poder articular algo. Por eso es importante tal vez darle chance a que desde la ciudadanía emerjan nuevas alternativas. Una de ellas interesante podría ser la de Vicente Cuellar, el rector de la Gabriel René Moreno, que no tiene un partido detrás, pero sí tiene un conjunto de ciudadanos que quieren articular una propuesta. Habría que darle chance y ver qué es lo que pasa, ¿no? Manuel, entonces me deja preocupado con su mirada. Lo ha dicho el ministro de Gobierno, lo dicen los mismos masistas del ala de vista, lo dice usted ahora, que mañana es inminente el enfrentamiento. Sí, porque no son seres, aquí me van a decir discriminadores, racistas, ¿no? No son seres muy racionales, ¿no? En términos políticos, no estoy hablando en términos generales, así como personas, ¿no? Ellos están prácticamente al filo de matarse por quién se queda con la sigla. ¿Qué los mueve a las bases? ¿Qué seduce a estas bases del MAS, tanto de Arce como de Morales? Bueno, son aparatos, ¿no? Son cúpulas, pero las bases están enfrentadas por este fanatismo que inspiran sus caudillos, ¿no? Luis Arce en este momento maneja el Estado, tiene una chequera muy grande y por supuesto que lo reivindican como presidente. Pero si tú le quitas la chequera y le quitas el cargo, no es nada. No es nada, o sea, ni siquiera tiene mística, ¿no? O sea, ni siquiera tiene pensamiento político interesante. Evo Morales está generando una campaña de odio, que es lo que lo hace crecer, hace que su gente se articule alrededor de él, pero si te das cuenta, hace un año atrás o dos eran contra las pititas, ¿no? En cambio ahora es contra los traidores. Y en esa campaña de odio, por supuesto que está nucleando a su gente, y esa gente se va a ir a movilizar porque el día de mañana le están atacando su potencial proyecto político, y cuando te atacan tú sales a defenderlo, ¿no? O sea, es una ley de la naturaleza. Entonces mañana vamos a ver un triste espectáculo, además con la policía de por medio, que seguramente va a utilizar la fuerza física contra algunos de los bandos, y vamos a ver ya una situación de degradación del movimiento al socialismo. Ante estos anuncios que hace el gobierno, de las mismas alas, ¿quién podría animarse a ir, a arriesgarse a un enfrentamiento? Ese es el otro problema, a eso está jugando precisamente Evo Morales. Meter miedo, ¿no? Exacto, que la gente diga, mejor no voy porque va a haber problemas. O esa campaña que han lanzado de que mañana van a tomar fotografías, ¿no?, a todos los funcionarios públicos que están yendo para proceder a su inmediata expulsión del partido, ¿no? Porque también, como tú decías, muchos funcionarios son militantes, los van a filmar, los van a fotografiar y su facto los van a ir expulsando. Entonces, en esas condiciones tendrías que tener una necesidad muy grande para asistir a un cabildo de estas características. Trabajo. Claro.
pega, es lo que la gente necesita. Sí, y bueno, han dicho que van a ir con sistemas biométricos, van a poner su huella y de ahí... Van a pasar lista. Van a pasar lista, van a poner la huella tarjeta como si estuvieran marcando tarjeta y de ahí seguro se van a retirar, ¿no? Manuel, termino con esta consulta. Si este domingo fueran las elecciones, ¿quién va a ser ganador? Bueno, de acuerdo a las encuestas y demás, sería un candidato nuevo al cual desconocemos. Eso es lo que dice la gente. ¿Y usted entre los que ve ahora? Ninguno. Ninguno. Hasta ahora ninguno. Es muy temprano, pero ninguno. Ahorita ninguno. Claro, porque no quieren aparecer. Aparece alguien, saca la cabeza y le quitan la cabeza con un montón de procesos. Entonces están cuidando. Cuellar ya lo ha hecho, ¿no? Vicente Cuellar ya lo ha hecho. Le ha dicho acá en Encontrados, quiero ser presidente. Y estoy trabajando en esa función. Sí, es una persona honesta y además con nivel académico. Cosa de que está empezando a calar fuerte, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Frente a un Camacho, ¿no? Que está en la cárcel, una alternativa académica interesante es Vicente Cuellar, ¿no? Ahora hay que ver el entorno, ¿no? Quiénes van a estar con él, porque también una sola persona no maneja el país. Claro. Hay que ver el equipo que le acompaña, ¿no? Y si el equipo es un equipo que realmente vale la pena, seguramente la gente va a optar por una opción como esas. Manuel, muchísimas gracias por venir. Vamos a estar mañana atentos a lo que ocurra y usted seguramente nos va a dar también sus repercusiones después de esta jornada. Así es, muchas gracias. Entonces veremos qué pasa mañana. Manuel, muchas gracias por su tiempo. Gracias.